Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre, cada mañana, Señor, podemos sentir el alivio de venir a ti, Señor, a tu presencia y saber que estás ahí, Señor, cuando disponemos nuestro corazón, Señor. Cuando venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, un corazón sincero y deseoso, Señor, de conocerte, de aprender más de ti, Señor, de estar en tu presencia y en sintonía con tu Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo, y en este momento dispongo mi corazón, dispongo mis labios, mi boca, mi entendimiento, Señor, para que tú lo uses conforme a tu voluntad y puedas hablar lo que tengas para nosotras en este día, Señor. Padre, que estemos en tus manos, que esté en tus manos, Espíritu Santo, que esté totalmente cubierta con tu presencia, Señor, para que seas tú el que hable y no yo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que estamos aprendiendo del versículo de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mes pasado estuvimos viendo el buscar primeramente, ¿verdad? ¿Qué debíamos de buscar primeramente en la presencia de Dios? Y fue creo, una frase muy importante para empezar este tema, esta serie de enseñanzas que nos da este versículo, ¿no? Y ahora pues vamos a continuar con el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Y aunque algunos creen que el reino de Dios y el reino de los cielos se refiere a dos cosas diferentes, pues es claro que ambas se refieren a lo mismo. La frase el reino de Dios ocurre 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, mientras que el reino de los cielos ocurre 32 veces y solo en el Evangelio de Mateo. Si se incluyen términos equivalentes o variaciones como el reino de los cielos o su reino, las referencias ascienden a más de 100 menciones en las escrituras sobre el reino. Entonces, ¿creen que es importante o no es importante conocer y saber qué es el reino, quién es el reino? ¿Por qué nos dice este versículo de Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino? Entonces, pues vamos a ver el reino de Dios, sus orígenes y su propósito, ¿no? El texto clave, pues va a ser el versículo de Mateo 6:33. Y vamos a ver que el reino de Dios fue el tema central de la predicación de Jesús. Él enseñó sobre el reino más que sobre cualquier otro tema, llamando a las personas a arrepentirse, creer y entrar en él, en el reino. Dice Mateo 4:23, dice: Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los enfermos. En Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos. Esta es otra versión que, no, dice lo mismo, pero en el mismo libro. Jesús recorría los pueblos y las ciudades, enseñaba las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Y en la otra dice que recorría Galilea, ¿verdad? Y que sanaba a los que estaban enfermos. Aquí en este otro versículo le dice que sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y en Lucas 4:43 dice: pero Jesús les dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino, por eso debo ir a poblados. Bueno, entonces Jesús
¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseña Jesús? Pues que debemos de arrepentirnos porque el reino se ha acercado. El reino, ¿por qué dice que el reino se ha acercado y que debemos de arrepentirnos? O sea, que es una oportunidad que nos está hablando aquí de que si el reino se ha acercado a ti, si ha venido a ti, si has tenido la oportunidad de escuchar de él, se ha acercado a ti, debes de arrepentirte, ¿no? Dice en Mateo 4:17, debemos de arrepentirnos porque el reino se ha acercado. Y en Mateo 6:33, pues dice, busquemos primeramente el reino, ¿no? Y dice, no todos entrarán en el reino, no todos entrarán. Mateo 7:13-14, en la Nueva Traducción Viviente dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Me gustó mucho esta versión porque es muy específica la que nos está diciendo, que nos está enseñando realmente quiénes van a entrar en el reino. No sé cuántas de aquí o cuántas personas que vayan a escuchar ese video, cuando nos presentaron el reino, la salvación de Cristo, o sea, nos las platicaron pues hermoso, y claro que lo es, ¿no? Es lo mejor que puede suceder en nuestra vida, la salvación de nuestra alma, pero nos los pintaban como algo muy fácil, muy sencillo, ¿no? Acepta a Cristo y todas tus cosas se van a resolver, ¿no? Todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas situaciones van a resolverse así como que, wow. Pero aquí nos está diciendo algo muy específico, que el camino para el reino es un camino estrecho, muy angosto, la puerta de acceso a la vida, al reino, es muy angosto y el camino es difícil. Nos los está diciendo la palabra de Dios en Mateo 7:13 y 14. O sea, no podemos negar que no se nos dice. Por eso debemos buscar a Dios, ¿no? Debemos buscar su presencia, debemos buscar su reino y su palabra para saber realmente qué vamos a hacer, qué vamos a pasar en nuestra vida, qué vamos a hacer para llegar a ese lugar que tanto anhelamos, ¿no? En la eternidad. Entonces, si tenemos esto presente en nuestra vida, si tenemos esta claridad de lo que la palabra nos está diciendo, bueno, o sea, si Dios me está diciendo que para entrar al reino voy a tener dificultad, en ese camino que es angosto, pero que podría ser que me desvíe a la derecha, a la izquierda, porque, ya estoy viendo que es un poquito más amplio el camino, ¿no? Que hay un poquito más de luz, que está más tranquilo, aparentemente, más paz, más luminoso, más bonito, una tantita desviadita, ¿no? Y ya perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo, dice la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los que muchos escogen ese camino. Entonces, si ya decidimos buscar el reino, entrar al reino y el camino es angosto y difícil, pues le entremos con todo, con todo. Sabemos que siempre vamos a tener de nuestro lado a Jesucristo que nos guía, que nos va a dirigir, nos va a guardar, y al Espíritu Santo que con su presencia nos va siempre a guiar en ese camino, nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a enseñar todas las cosas. Ahorita se me vino a la memoria, hace unos días que estuve con Marta, ya al final del día, pues
prendimos un ratito la televisión y estaban pasando una película de la vida real, de un caso de la vida real, de esclavos, ¿no? De esclavos en ese tiempo, de color, y pues era una mujer que pues trataba de defenderse y su amo la golpeó en la cabeza, la golpeó muy fuerte, que pues tuvo una contusión, se desmayó y a partir de eso tenía como desmayos y en esos desmayos Dios le hablaba de lo que iba a venir, Dios le hablaba de lo que iba a pasar. Entonces, sinceramente yo me quedé dormida, después me platicó Marta al final, pero a lo que me refiero es que sí es el Espíritu Santo. Si estamos en comunión con Él, si estamos en sintonía con Él, nuestro espíritu está en sintonía con el Espíritu Santo, nos previene, nos anuncia. Dice en Proverbios, ¿verdad? Que el león previene, es lo que va a suceder, o que el sabio previene y no pasa por alto lo malo, ¿no? Lo que le puede causar algún daño. Entonces, aunque estemos en ese camino estrecho y en esa puerta angosta, tenemos la plena certeza de que el Espíritu Santo, de que Jesús está con nosotros, ¿no? Entonces, pues Jesús nos enseñaba eso, ¿no? Que debemos de arrepentirnos porque el reino se ha acercado, que no todos entran en el reino y que eh, el entrar al reino produce fruto al que lo recibe. Produce fruto al que todos los que lo reciben van a tener un fruto. Dice en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ah, aguas, porque a lo mejor encontramos al reino, ¿no? A lo mejor nos topamos con él, lo recibimos, pero pero se nos puede ser quitado, dice. El reino puede ser quitado a vosotros. Dice, y se les va a dar a gente que produzca los frutos de él. Y ahorita se me vino a la mente, no, a lo mejor estoy mal, no lo sé. Sinceramente, pues estamos aprendiendo todas juntas y te pido, Espíritu Santo, que me reveles, pero se me vino algo así como que el reino, o sea, Jesús vino dice, a este pueblo vino y no me reconocieron, a su propio pueblo, cuando Él vino a la tierra como 100% hombre y no lo recibieron y se les fue quitado y se nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles de poderlo conocer. O sea, qué maravilla, se ha acercado al reino a nosotras. Tenemos esa oportunidad de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si tenemos el reino de Dios en nuestra vida, si tenemos eso tan grande en nuestra vida, tenemos que producir fruto de Él, el fruto del Espíritu Santo. Todo lo que emprendimos de la presencia de Dios, todo lo que produce la presencia de Dios, ¿se acuerdan que vimos el mes pasado lo que producía en nosotras tener la presencia de Dios y que se tenía que reflejar en nuestra vida? Entonces tenemos que producir ese fruto si verdaderamente el reino de Dios se acerca a nuestra vida y lo tenemos en nosotros, ¿no? Se acerca el reino de Dios, te arrepientes y produces fruto. Eso es lo que nos enseña Jesús. Bueno, ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no solamente es un lugar, ¿no? No es un futuro llamado cielo. El reino es el gobierno de Dios ejerciendo su voluntad sobre su creación, o sea, sobre nosotras, sobre toda la creación, sobre la naturaleza, sobre el universo. Él es el reino, Él es el que gobierna, Él es el que ejerce su voluntad. No hay más, no hay otra cosa. El universo te bendiga. No, el reino de Dios, Jesús, Dios.
Él es el único que ejerce su voluntad sobre toda la creación. Sobre toda la creación, Él es el reino de Dios. Él. Cuando Dios gobierna, ¿qué sucede? Cuando Dios gobierna nuestra vida, cuando Dios gobierna en un lugar, no sé si ustedes han escuchado algunos testimonios donde la presencia de Dios en algún lugar, algún poblado, eh, eh, ahorita se me vino a la mente el país del Salvador, ¿verdad? Cuando sus gobernantes se decidieron buscar a Dios y que Él gobernara, porque así lo dice el presidente. Entonces empiezan a suceder cosas cuando el gobierno de Dios está presente en tu vida, en la nación donde tú vives, en la familia donde tú vives, en tu casa, en tu trabajo, donde tú lleves el gobierno de Dios, el reino de Dios. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a haber vida, hay vida, hay orden, hay justicia, hay paz, hay gozo. Recuerden que muchas de esto también lo vimos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el reino, porque es su presencia. Dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Eso nos da el reino de Dios. Vida, orden, justicia, paz y gozo. Nos trae orden, nos ordena el camino. No, por aquí no, no, por aquí no, por acá, por este camino estrecho y difícil, pero es el camino que trae orden, que te va a traer vida, que te va a traer justicia y gozo, aunque no pareciera, pero el reino de Dios trae gozo a nuestra vida, en cualquier circunstancia. El origen del reino es cuando Dios reina desde los cielos. Antes de la creación del hombre ya existía un reino espiritual gobernado por Dios. Antes que todo, él ya existía nada, no se creó nada de la nada. No se juntaron dos partículas y ¡pum! Hicieron una explosión y se formó todo. No, Dios ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, desde el principio. Él es, Él ya existía, es un reino donde él, espiritual, donde él ya existía y era gobernado por él. Dios gobierna desde el cielo. Él dice en Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Dice Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos, sobre todos. No, yo creo que Dios solo domina sobre Europa, sobre Israel, sobre todos, sobre ti, sobre mí, sobre todos. Es su reino, su gobierno. Dice en Job 38:4-7, los ángeles ya existían, los ángeles ya existían. Los ángeles celebraron cuando Dios creó la tierra. En el reino celestial existen Dios como Rey Supremo, ángeles y arcángeles, querubines y serafines, autoridades espirituales. Dice en Efesios 6:12, en la versión de Dios habla hoy, dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Entonces, que vivimos en un mundo espiritual también, sí, en un mundo físico, pero nos rodea un mundo espiritual también. Ujú. Dice el mismo versículo, pero en la versión Reina Valera, que es el que normalmente conocemos todos, lo hemos escuchado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo funcionaba bajo el perfecto gobierno de Dios. Todo, todas estas personas, pues personajes puedo decir, o espíritus o entes que ya existían desde antes, como los ángeles, como los querubines, como los arcángeles, como los serafines, y aún con estas huestes espirituales de maldad. Todo funcionaba bajo el perfecto gobierno de Dios. Todo, todo. La rebelión de Satanás. Porque Satanás era un ángel, era el ángel de mayor rango en el cielo. Él tocaba para Dios, él dirigía todo esto para Dios. Era el más hermoso, dice la Biblia, de los ángeles. Luzbel era una luz, pero se rebeló contra Dios. Lucifer se rebeló porque quiso ocupar el lugar de Dios. Y bueno, aquí tengo algunos versículos que después los podemos leer. Dice, un versículo clave es en Isaías 14:12 al 14, Apocalipsis 12:4 y Mateo 25:41. Eh, Vamos a leer el de Apocalipsis 12:4. Apocalipsis, se me cerró la Biblia, perdón. 12, si tienen ahí también su Biblia, lo pueden buscar. Dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé cuando naciera. Ah, no, así, sí, sí. Y dice en, perdón, no los anoté. Luego el rey se dirigía a los de la izquierda y dirán, fuera de aquí ustedes los malditos al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Bueno, estamos viendo que cuando la rebelión entra al corazón, entonces no hay otra. Dios no puede habitar con el pecado, ¿no? Con la rebeldía, con la desobediencia. O sea, no compite, o sea, con Dios no es, Dios gobierna todo, o sea, Dios es, si Él es en tu vida, el reino de Dios está en tu vida, tenemos que obedecer, tenemos que vivir bajo su ordenanza, no nos podemos rebelar a Él, porque tiene una consecuencia. El resultado de Satanás, de Lucifer, ¿cuál fue? Fue expulsado del cielo, del reino, fue expulsado, fue enviado a la tierra, como decía Apocalipsis. Fue expulsado y en Mateo decía que los apartó, ¿no? Y los envió al lago de fuego. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salvación, nuestro reino cuando se acerca a nosotros, no revelar nuestro corazón. Dice también que perdió su posición en el cielo, en el rango que tenía en el cielo, como ángel de luz. Quedó destinado al juicio final. Desde entonces busca oponerse al reino de Dios. Claro. O sea, no solamente hubo orgullo, no solamente se rebeló contra Dios, sino que todas las cosas contrarias a Dios vinieron sobre él, el pecado. Entonces, desde entonces, él busca oponerse a Dios, a su reino. ¿Cómo?
pues llevándose a los que más pueda, buscando que las personas no conozcan el reino, no conozcan lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Pero si nosotros ya lo tenemos, se ha acercado a nosotros y lo tenemos, esa es nuestra labor, que lo vean en nosotras para nosotras compartirlos con más personas, que el reino de Dios se pueda acercar a más personas a través de ti. Esos son los frutos también que podemos dar de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, está en nosotras, para arrancar, para sacar, para lograr que más almas no sean destinadas al infierno, al lago de fuego. No permitamos que los propósitos de Satanás se cumplan, matando a personas y llevándoselas con él. No lo permitamos, y nosotras tampoco. Guardemos nuestro corazón. El reino de Dios llega a la tierra. Dios creó al hombre para extender su reino sobre la tierra. El hombre fue creado. Dice en Génesis 1:26 al 27, dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ja, qué golpe tan duro, ¿verdad? Para Satanás. Dice en Génesis 1:28, con autoridad sobre la creación. Génesis 2:16-17, para vivir en comunión con Dios. Entonces, el propósito de Dios era tener hijos que lo amaran libremente. Dios deseaba una relación basada en el amor y no en la obligación, como lo vimos también en su presencia, ¿verdad? Amarlo libremente, llegar a Él directamente, libremente, con todo nuestro corazón dispuesto. El propósito de Dios era tener hijos que lo amaran libremente y también gobernar la tierra a través del hombre. El hombre sería el representante de Dios sobre la creación, dice Salmos 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Les hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, nos dio esa capacidad de gobernar la tierra. Pero, claro, bajo sus ordenanzas, ¿verdad? Bajo su guía. ¿Cómo era el reino antes de la caída del hombre, antes del pecado? Dios habitaba con el hombre. Dios, ¿se acuerdan cuando leímos toda la Biblia en un año? En Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y habitaba con ellos en el huerto de Edén, y Dios venía a ellos y platicaban y se gozaban y estaban ellos felices, ni siquiera se daban cuenta de la condición de su desnudez física, porque era una situación de que estaban en la presencia de Dios y era lo más hermoso que tenían. Estar con su creador, disfrutando su presencia, platicando con él, gozándose con él. Dios habitaba con el hombre antes de la caída, ¿no? Del pecado. Existía una perfecta comunión con Él, había orden, había paz y armonía. No existía la muerte ni el sufrimiento. La ley de Dios estaba escrita en el corazón de Adán y de Eva. El hombre era guiado directamente por el Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:14, en Hebreos 10:16 y 2 Corintios 6:16. O sea, habría una perfecta armonía eh, con el hombre. Y bueno, ya después sabemos qué sucede, ¿verdad? Sucede el pecado, pero después, ¿qué pasa? Para que esto se vuelva a restaurar. Bueno, vamos a ver algo antes. La caída, el hombre, cuando el hombre, cuando Adán peca,
el hombre rechaza el reino. Satanás engañó a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios. La estrategia del enemigo, ¿cuál va a ser? ¿O cuál fue en ese tiempo y ahora lo sigue haciendo? Pues la mentira, les mintió, les dijo que de todo, que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, pero en realidad iban a ser más inteligentes, ¿no? O sea, porque iban a conocer, iban a ser más sabios, porque iban a conocer el bien y el mal. Los engañó, les mintió, los engañó, les puso desconfianza hacia Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Pues la separación del hombre con Dios, porque Dios no puede habitar con el pecado. La muerte espiritual, la entrada al pecado, la pérdida del gobierno de Dios en la tierra. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y en Génesis 3:19, polvo eres y en polvo volverás. Entonces hubo una gran consecuencia de la desobediencia, de dejar haber entrado todas estas engaños, todas estas estrategias que Satanás usó para atraer al hombre, a Adán y a Eva. Se lo permitieron, le permitieron el engaño, la mentira, sembrar en su corazón la desconfianza hacia Dios de lo que Él les había dicho y enseñado que hicieran. Y lo perdieron todo. El reino de Satanás, porque está el reino de Dios, pero también platicamos con Marta, Satanás es un copión, el que le copia todo a Dios, le copia todo a Dios. Entonces, pues también tiene un reino, Satanás. Cuando el hombre rechaza a Dios, no obtuvo independencia, sino que cayó bajo la autoridad, bajo a otra autoridad. Así de que, sí, vas a ser más sabio si comes esto, ¿verdad? Porque vas a conocer qué es el bueno y mal. No te vas a escapar, chulito. O sea, estabas en el reino de Dios, con Él habitabas y todo eso. No quisiste estar ahí, la rechazaste, ¡pum! Pasas a otro reino. Pasas bajo a otra autoridad. ¿Cómo se le llama a Satanás? ¿Cómo se le llama? Dice en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, Dios con D minúscula. Juan 12:31. El príncipe de este mundo. Evidencias de su reino, ¿cuáles son? Muerte, enfermedad, injusticia, violencia, idolatría, esclavitud al pecado. Juan 8:34. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, no, o sea, se han dado cuenta que, bueno, siempre ha existido, ¿verdad? Pero últimamente está tan tremendo toda la violencia, la muerte, o sea, como hay personas que ya no tienen ningún grado de sensibilidad y matan a las personas por robarles o por poder o por, qué sé yo, o sea, no sé qué pasa en sus corazones, pero llegan a tal grado de hacer cosas, de pecar que están totalmente alejados de Dios, su mente está entenebrecida, no reconocen, han rechazado a Dios, han rechazado a su reino. Están practicando el pecado, por lo tanto son esclavos del pecado. ¿Y el plan de Dios qué es? ¿Sí? ¿El plan de Dios cuál es? Después de que sucede toda esta situación de la caída del hombre, del pecado, de haber dejado entrar esa mentira, ese engaño de Satanás, de que cuando Satanás fue lanzado a la tierra y empezó a formar su reino y a tratar de, de- de llevarse a las personas, de engañarlas, así como con Adán y Eva, porque obviamente estaba enojado. ¿Cómo iba a crear Dios algo que le iba a dar, que lo iba a hacer a su imagen y semejanza? O sea, imagínense
más odio y coraje que tenía y que tiene Satanás contra el hombre. Nos odia. Claro, Dios no se iba a quedar así. Dios no se iba a quedar así. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Pues restaurar el reino. Si el reino de Dios fue quitado de Adán y Eva en ese tiempo, fue separado más bien. Fue quitado, fue separado. Entonces el plan de Dios fue restaurar el reino, su reino. La Biblia entera cuenta la historia de cómo Dios restaura el reino perdido. Cuando Jesús vino, ¿a qué vino Jesús? A reconciliarnos con Dios. El reino de Dios se ha acercado, ¿se acuerdan? Jesús vino a reconciliarnos con Dios, ese fue el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios al restaurar el reino es que Jesucristo viniera a la tierra para reconciliarnos con Él, para derrotar al pecado y a la muerte, para recuperar el reino de Dios en nuestros corazones. Todo lo que Dios había hablado y había dado para nosotros, para sus hijos, para su creación, cuando formó a Adán y a Eva. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Jesús es el reino. Dice Mateo 6:10, que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando viene el reino a tu vida, se hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Cuando tú se lo permites que entre a tu corazón, cuando tú decides que Él haga su voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo vamos a entrar al reino nosotras? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entrar? Primeramente tenemos que arrepentirnos. Arrepintiéndonos entramos al reino, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios para que sea restaurada la relación de Dios entre Él y nosotros, la relación que tenemos con Dios. 2, creyendo en Jesucristo, aceptando su sacrificio y su autoridad. Dice 2 Corintios 5:20, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Si está diciendo que volvamos a Dios es porque nos alejamos de Dios en algún momento, o sea, desde la caída del hombre. Estamos alejados de Dios, vuelvan a Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, como nuestra autoridad, como nuestro reino, como nuestro Señor y Salvador. Y 3, recibiendo al Espíritu Santo. Así vamos a entrar al reino. El reino comienza dentro de nosotros. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice así, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando recibimos el reino, cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando lo hacemos nuestro Señor y Salvador, le pertenecemos a Él y nos libra de la muerte eterna. Nos libra de la muerte eterna. Qué tremendo, o sea, el conocer esto en nuestra vida nos abre un panorama tan grande y tan fuerte de decir, de ahí depende todo, porque se acerca a nosotros, nos arrepentimos, lo recibimos en nuestro corazón. Él nos libra de la muerte y aprendemos a vivir en su presencia, en su camino, a obedecerlo, a conocerlo, a hacer su voluntad en la tierra, en el cielo, en nuestra vida. Pero por supuesto que vamos a transitar ese camino angosto y entrar por esa puerta difícil más, más en paz, más enfocadas, más libres, o sea, más gozosas de saber a dónde lleva ese camino, esa puerta. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vivo hoy bajo el reino de Dios? Ah, bueno, pues esa es la aplicación.
del jueves. Bueno, entonces el reino de Dios es el gobierno de Dios manifestado, vamos a recapitular, en y a través del hombre, ¿sí? El reino de Dios es el gobierno de Dios manifestado en y a través del hombre. Fue establecido desde la eternidad. Se perdió por el pecado, pero Jesucristo vino a restaurarlo. Hoy podemos entrar en ese reino mediante el arrepentimiento y la fe, permitiendo que Dios vuelva a gobernar nuestros corazones. Dice en Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios no consiste solamente en ir al cielo cuando moramos. Consiste en que Dios gobierne nuestra vida ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar primero el reino de Dios. Como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino. Deja que su palabra gobierne mis decisiones. Tenemos que recordar el propósito de la salvación, que no es solo ir al cielo, sino que Dios reine en nosotros ahora y siempre. Y recuerdan que siempre les doy una pregunta para reflexionar, ¿no? Y para cuestionarnos a nosotras mismas nuestra vida, ¿no? Y esta pregunta clave es, ¿estoy dejando que Dios gobierne mi vida? Si me he arrepentido y el reino de Dios está en mi vida y es mi vida, ¿estoy dejando que Él gobierne en mi vida? ¿Estoy dejando que Él gobierne en todas las áreas de mi vida? ¿O solamente en las que yo quiero o me conviene, pero en otras no? Jesús está ahí tocando para entrar y ser tu Señor y Salvador, para entrar a tu corazón y gobernar en todas las áreas de tu vida y traer todo lo que tú necesitas a tu vida: sanidad, paz, libertad, gozo, plenitud, todo lo que tú necesitas. Porque lo que sigue en ese versículo va a venir si buscamos primeramente el reino y su justicia, que vamos a ver después. Y yo nada más quiero tomar unos minutos, por favor. Sé que este video eh, se sube a una plataforma de YouTube y lo pueden ver muchas personas, o si tú lo compartes o si lo vuelves a ver o si estás aquí y nunca has recibido el reino de Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que hagas esta oración y que permitas que el reino de Dios entre a tu vida, que Jesús venga a morar en tu corazón. Y te voy a pedir que puedas hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de lo que me ha alejado de ti y me ha separado de ti. Padre, hoy, en esta mañana, en este tiempo, Señor, te pido que entres a mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida. Que tu reino se pose y more en mi corazón, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, en el cielo y en la tierra, Señor. Padre, que en mi corazón deje de habitar el pecado, Señor, y sea ordenado, Señor. Padre, aunque tenga que caminar por ese camino angosto, estrecho, esa puerta estrecha, Señor, voy a vivir confiado de que tú estás ahí, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador para vivir desde ahora, Señor, en ti y hasta la eternidad cuando vuelvas por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy muchas gracias, Padre,
por las personas que hayan hecho, Señor, esta oración, Señor, porque sé que en el momento que te reciben, Señor, hay fiesta en los cielos, Señor. Hay una gran fiesta en los cielos, Señor. Ángeles se gozan contigo, Señor, de que un alma venga, Señor, al arrepentimiento y te reciba como su Señor y Salvador. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias porque viniste a cumplir el propósito de restauración de la relación con Dios. Gracias, gracias por obedecer a Papá Dios, por venir a esta tierra y hacer ese sacrificio para restaurar el reino de Dios en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las personas que estamos escuchando, Señor, este mensaje, y gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que sigas revelándote en sus corazones y en sus almas. Sigue revelando cuán grande es el reino de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Señor, te bendigo, te exalto, Señor, y te pido que tú vayas con cada una de nosotras, Señor, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas